Las tensiones entre Venezuela y Colombia luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera entre ambos países. El tema llegó a la OEA. Vamos a estar hablando sobre el punto en el que se encuentra y hacia dónde va. Voy a presentar a nuestros invitados en nuestros estudios en Washington, el embajador Miles Frechet, fue embajador de Colombia, en Camerún, también estuvo destacado en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nos acompaña también Celestino Barrera, es investigador social, es miembro del Congreso de los Pueblos, capítulo de Colombia. Jairo Valencia es analista y defensor de derechos humanos. Y de ahí nos vamos hasta Miami. Allí se encuentra Leopoldo Martínez, es presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas y fue diputado en Venezuela. Y Jorge Giraldo, que fue alcalde de Supía en Caldas y me pidió que hiciera la aclaración. Y además es economista. Muchas gracias a los 5 por acompañarnos. Voy a empezar con declaraciones de los representantes de Colombia y de Venezuela en la OEA esta semana. Vamos primero al lunes, cuando estaban presentando la solicitud de Colombia para convocar a una reunión de cancilleres que, como reportamos durante la semana, no tuvo éxito. Pero esto fue lo que dijo el embajador de Colombia, el representante permanente Andrés González. Durante todas estas noches hay mamás que no cierran los ojos, que están buscando la manera de coger camino, que esperan en la zozobra el golpe de una puerta para saber en qué momento hay que salir corriendo. No, esa no es la América, esa no es la patria grande que nosotros anhelamos y que tenemos que construir entre todos sobre la base de la integración y de la cooperación. No, esa no es la patria grande de los niños y niñas que tienen que sentirse orgullosos de nosotros en los distintos países de América. Y esta fue una de las respuestas del representante permanente de Venezuela, el embajador Roy Chaderton. Me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA, queridos colegas, así como a los pueblos de las Américas, tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia. Lo que nos ocurre en Venezuela es parte del formato de la guerra mediática, de la guerra de cuarta generación emprendida por la derecha internacional para desestabilizar a los gobiernos progresistas del continente. Ya tienen ustedes dos puntos de vista. Colombia, por su parte, hablando de una crisis humanitaria. Venezuela dice que ha habido manipulación mediática, que no han ocurrido abusos en la frontera y ha habido un cambio en el tono de esa conversación. Pero vamos a comenzar con el análisis inicial. Le voy a dar la palabra al embajador Miles Frechet. Embajador, ¿cómo ve la situación y la posición de ambos países? Bueno, mire, eso del contrabando ha sido una realidad entre los dos países por muchas décadas, que nadie se llame de engaño. Y en segundo lugar, el precio de la gasolina en Venezuela siempre ha sido bajísimo, 15 centavos el galón en mis tiempos cuando yo vivía en Venezuela. Así es que esto es toda una maniobra de parte del presidente Maduro para distraer la atención de los problemas internos de Venezuela. No tiene realmente nada que ver con una nueva realidad en la frontera. La frontera es como Estado por muchas décadas y nadie se llame a engaño. Esta es una cosa impuesta por Venezuela y si hay manipulación de medios es en Venezuela, donde uno no puede hablar libremente. Celestino. Bueno, la situación que vive la frontera entre Colombia y Venezuela no es una responsabilidad exclusiva del gobierno de Venezuela, también es responsabilidad del gobierno colombiano y sí hay una crisis humanitaria en la frontera, pero no es una crisis humanitaria de ahora. En el 90 de Colombia deportaron 900 personas, en el 91 480 personas, es decir, no es la primera deportación masiva que se da en la frontera y claro, hay problemas, hay situación humanitaria y el tratamiento que se le está dando tanto por parte de los gobiernos como por los medios de comunicación no es el más adecuado. Jairo. Yo me ubico en el contexto general de lo que somos los dos países, Venezuela y Colombia. Y decir que es responsabilidad exclusiva de uno de los dos países sería una mentira gigante porque hemos compartido una de las fronteras más movidas de toda Latinoamérica. 40.000 vehículos circulan diariamente por la frontera del norte de Santander con el estado del Táchira. Una población venezolana de casi 26, 27 millones de habitantes, donde 5 millones y medio de habitantes son colombianos. Eso no lo podemos desconocer, o sea, ha habido una integración completa, una frontera que es viva y por el hecho de ser viva y poco cuidada por ambos gobiernos, se ha prestado y ha generado un conflicto
que le corresponde a los dos estados en este momento, pero sobre todo el Estado colombiano, que es el que ha generado. Es que yo recuerdo, embajador, y Juan Carlos recordábamos ahora en el año 95, el ELN atacó un puesto militar en Venezuela, asesinando 8 militares venezolanos en 1995 en Caralarbo. Posterior a eso hubo deportación por parte del expresidente Caldera. Caldera expulsa a 300 colombianos, inmediatamente los deporta. O sea, esta situación que estamos viviendo en Venezuela hoy en día ha sido repetitiva porque ninguno de los dos estados se ha sentado a mirar los problemas internos que cada uno tiene. Problemas que vamos a hablar de ellos. Leopoldo, en Miami. Bueno, lo primero que quiero decir como venezolano, antes de hacer un planteamiento sobre lo que está sucediendo en la frontera en estos días, es que la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro y la forma en que su gobierno están abordando este problema no representa en absoluto ni el sentimiento ni la forma en la cual los venezolanos hemos visto siempre la relación con Colombia y con nuestros hermanos colombianos. La frontera entre Venezuela y Colombia, precisamente en el Táchira, no es solo una frontera viva, sino es una frontera de hermandad, de integración. Y en los niveles de cooperación, de amistad, los vínculos que hay entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, en general son muy sólidos y han sido siempre parte de la cultura de Venezuela recibir muy bien a nuestros hermanos colombianos a lo largo de décadas. Lo que está pasando en Venezuela, y lo señalaba el embajador muy bien, es que las distorsiones que siempre se habían expresado en el campo económico, en la frontera, por ejemplo, el precio de la gasolina en Venezuela siempre más económico que lo que es en Colombia, se han agravado de manera significativa porque el modelo cambiario, el modelo económico que se está llevando a cabo en Venezuela desde hace 15 años y con más profundidad durante la presidencia de Nicolás Maduro, ha agravado el problema de producción y hay en este momento un problema de escasez nacional, un problema de colapso absoluto de la actividad económica en Venezuela. Y vamos con Jorge Giraldo en Dallas. El problema de la frontera, yo creo que hay un reflejo directo a través de las cámaras de la crisis humanitaria. Pero atrás de eso uno puede observar que el presidente Maduro tiene dificultades políticas al interior. Y ha sido recurrente desde que llegó el chavismo al poder que siempre se utiliza la frontera colombiana como medio de escape o cortinas de humo que ellos levantan para tratar de distorsionar la opinión pública. Hay que recordar que en el 2008 el presidente Chávez nos mandó tanques de guerra y batallones a la frontera precisamente en un momento donde se estaban haciendo unas elecciones regionales. En el 2010, en unas elecciones legislativas, rompe relaciones diplomáticas con Colombia. Y ahora, siguiendo esa misma línea de conducta política de Venezuela, del gobierno chavista, vienen a crear esta crisis humanitaria en este momento. Pero también al interior de todo el problema complejo que vivimos en una frontera tan amplia, hay otros factores que entorpecen más la relación. Por ejemplo, la extradición a los Estados Unidos de Jersey Biafara Mina y de Oscar Hernando Giraldo Gómez, quienes estaban vinculados directamente con el cartel de los soles de la cocaína en Venezuela, también fue un motivo de presión al gobierno colombiano. Bueno, yo veo que nuestros invitados, el Letino está tomando notas. Vamos a la pausa, cuando regresemos vamos con el debate, pero antes sus opiniones a través de las redes sociales sobre las tensiones entre Venezuela y Colombia. Dice Janet Muñoz, ojalá Colombia deje tanta diplomacia y actúe con mano fuerte en contra de ese gobierno violador de los derechos humanos. Emilio Selva, por su lado, dice, no entiendo cuál es el drama. Deportaron 0,1% de los colombianos en Venezuela. En Venezuela hay casi 6 millones de colombianos viviendo y trabajando en paz. Guillermo Sosa dice, Maduro criticó las deportaciones que los dominicanos hacen con los haitianos y miren cómo hace Venezuela lo mismo, todo se paga. Son sus opiniones a través de las redes sociales, ya regresamos. No se vayan, sigan con Choque de Opinión.